Amigos y hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Que Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. El tema de esta lección, la número 10, es Templanza en el crisol. Y está basada en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien. ¿Qué es la mansedumbre? El autor nos comparte una definición bien interesante y dice que la mansedumbre es soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y es bien interesante porque realmente el aplicar cada uno de nosotros estas dos características en nuestra vida, pues es sumamente difícil, ¿verdad? La paciencia, si bien es cierto, pues sabemos que es aguantar distintas pruebas complicadas, ¿verdad? Y pues obviamente cuando hay un agravio ante nuestra persona es muy difícil dejar ese agravio por un lado, dejar ese resentimiento, dejar de pensar en ello, de sentir en ello, ¿verdad? La incomodidad o la ofensa que pasamos en su momento es muy complicado. Pero es bien interesante cómo esta palabrita, mansedumbre y la humildad, son de las características más poderosas que la vida de Jesús nos enseña, y que esta vida de Jesús debiera ser, ¿verdad?, un ejemplo de vida para cada uno de sus seguidores, no solamente en la teoría, sino también en la vida práctica. Todo seguidor de Cristo pues debiera buscar, ¿verdad?, tener estas dos características, una paciencia y una actitud sin resentimiento. En resumen, ser mansos y humildes. Esta mansedumbre de espíritu, es decir, que la hagas parte de tu vida, puede ser un arma poderosa en manos de quienes están en su crisol. Para llegar a tener estos dos tipos de actitudes como parte de nuestra esencia humana, y no solo como algo externo ni momentáneo, necesitamos ser partidos como pan y derramados como el vino. Pero, ¿a qué se refiere el autor cuando menciona esta cita o estas frases, partidos como pan y derramados como el vino? Bueno, a través de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, debemos dejar que descienda el orgullo y surja la humildad, y a través de esto derramar bondad y gracia para con quienes nos rodean. Si bien es cierto, la gracia, ¿verdad?, es algo que no merecemos. ¿Por qué nosotros, o mejor dicho, quiénes somos nosotros para no compartir lo que se nos ha dado gratis? Porque tampoco la merecíamos, así como creemos que otros no la merecen. Es bien interesante y muy bonita esta lección. Ahora bien, el autor nos habla con algunos ejemplos de personajes bíblicos. Por ejemplo, en primer lugar, ¿verdad?, está Moisés. Fue llamado a soportar toda una serie de acontecimientos incómodos, injustos, inconformes, el guiar a un pueblo de Dios a la tierra prometida, un pueblo rebelde que se quejaba, que lo ponía contra las cuerdas, que lo ponía, ¿verdad?, a veces en contra de Dios, un pueblo como muchas veces nosotros nos comportamos. Asimismo, José, una historia totalmente injusta, ¿no? Desde que inicia, José padeció injusticias en su vida, pero vemos aún así cómo Dios permite todo esto en la vida de estos hombres para poder demostrar su maravillosa gracia para con los demás. Estos personajes, así como la vida del profeta Ezequiel, sirvieron como señal para que mediante su ejemplo el pueblo de Israel se convenciera de la verdad acerca de su Dios. ¿Cuántas personas se han convencido del Dios verdadero, a quien adoramos por medio de nuestro ejemplo al actuar con mansedumbre en medio de las pruebas que Dios te permite? ¿Cuánto impacto ha tenido tu ejemplo de vida para con los demás? Te voy a compartir una cita de la escritora Ellen White que dice lo siguiente: por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Fue afligido por toda angustia de la humanidad
y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quien haya participado, esto es bien interesante, queridos amigos, de esta comunión, de sus padecimientos, tiene el privilegio de participar también de su ministerio. Porque de tal manera que abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo nuestra consolación. El Señor tiene gracia especial para los que lloran y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar almas para Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús se abre paso en el alma herida y afligida, sigue comentando la hermana White, y se convierte en bálsamo curativo para los que lloran. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No estamos solos cuando pasamos nuestro crisol. No estamos solos por más que así parezca. No estamos solos. Dios está allí al pendiente de sus hijos para que podamos también nosotros aprender una lección. La lección de consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto está en el discurso maestro de Jesucristo, página 16 y 17. Y es bien interesante porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando llegas a ver a alguien que está en una situación complicada, por ejemplo, ha fallecido un familiar de esta persona y tú no has pasado por esa experiencia, tú no vas a entender lo que esta persona siente, tú no vas a entender lo que esta persona piensa, tú no vas a entender cómo está la fe de esta persona. Pero a veces Dios permite que pasemos por ciertos problemas y dificultades y pruebas para poder ser solidarios para con los demás, para poder ejercer la gracia de Dios, para poder tener misericordia en cada uno de nosotros. Ahora bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has intercedido por algún ladrón? Lo que sucede en Éxodo, en primer lugar, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, empieza a hacerse dioses falsos. Es bien interesante cómo es que Dios habla una relación con Moisés. Lo que sucede en Éxodo, en primer lugar, es que Dios ofrece destruir al pueblo rebelde y ni siquiera lo reconoce como su pueblo, ¿verdad? La Biblia menciona que Dios le dice, ahí está tu pueblo rebelde, al pueblo que tú sacaste. Ese se parece más a ti prácticamente, ¿no? Y le ofrece un cambio, mira, déjame destruirlos a ellos y entonces te tomo a ti como ejemplo, como lo hice con Abraham, como lo hice con Noé, y entonces permíteme dar mi bendición a la humanidad a través de ti, lo cual es parte de una prueba. El deseo de Dios fue probar a Moisés, la capacidad de Moisés de mostrar compasión por ese pueblo rebelde y desobediente. Y miren, me llama mucho la atención la respuesta de Moisés, porque Moisés suplica por gracia y misericordia para ese pueblo que le sacaba, como dicen por ahí, ¿verdad?, canas verdes. Dios muchas veces te prueba para que nuestras actitudes y acciones, las verdaderas actitudes y acciones de nuestro corazón, salgan y sean conocidas. Ahora, ¿cómo podemos, con mansedumbre y humildad abnegada, ser una revelación de la gracia divina para con los que nos dañan? En alguna ocasión Jesús dijo también, ¿verdad? Si amamos a los que nos aman, pues entonces ¿cuál diferencia hacemos en cuanto a las demás personas? Ahora bien, en Moisés tenemos un gran ejemplo más humano, por así decirlo. Moisés era un hombre humilde. Dios lo llamó el hombre más manso de la tierra. Y déjame compartirte que eso es una bendición. El que Dios hable bien de ti es la bendición real, bíblica, teológica. Y Dios llama a Moisés el hombre más manso de la tierra. Qué interesante y qué bonito. Ahora la pregunta es,
¿qué habla Dios de nosotros? ¿Cómo nos cataloga, por así decirlo, Dios? Es interesante y es una pregunta que realmente nos pone a reflexionar. Podía exhortar con éxito a su prójimo Moisés porque su vida misma era una representación viviente de lo que el hombre puede llegar a ser y realizar con Dios como su ayudador. Qué bonito. De lo que enseñaba a otros, de lo que deseaba que fueran y de lo que Dios requería de él. Hablaba de corazón y llegaba al corazón. Fíjense cómo daba consejos, por así decirlo, o cómo exhortaba a Moisés, hablando del corazón y llegando al corazón. Había un interés, había un amor, había una gracia, había una misericordia para con el prójimo. Moisés era versado en conocimiento y, sin embargo, era sencillo como un niño en la manifestación de sus profundas simpatías. Dotado de una inteligencia notable, podía juzgar instantáneamente acerca de las necesidades de los que lo rodeaban y de las cosas que andaban mal y requerían atención, y no las descuidaba. Y fíjense lo que dice este párrafo que les comparto. Dios hablaba con Moisés cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. ¿Qué se puede decir de ti en cuanto a hablar con Dios? ¿Será que tú también podrás hablar con Dios cara a cara? ¿Lo practicas? ¿Es algo común en tu vida? ¿Estás así de conectado con tu Dios? ¿O cuál es tu relación con Dios? Porque para llegar a ser mansos y humildes necesitamos tener al Dios que nos enseñe cómo ser mansos y humildes. Para esto quiero compartirles la siguiente frase. Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. No lo somos, sino que llegamos a ser dignos de su amor porque Dios nos ama. ¿Qué ves en tu prójimo? Normalmente el bien que puede salir de él o el mal que te incomoda. Jesús utiliza en Mateo 5, 43 al 48 el ejemplo de su Padre Celestial. Y para ilustrar cómo es que debemos tratar a los que nos hieren, Cristo Jesús menciona que Dios es bueno con justos e injustos. Y así debiéramos ser nosotros con nuestro prójimo, con los demás. Aquellos que quieren llegar a ser perfectos como Dios es perfecto deben mostrar amor por sus enemigos, así como Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Ahora, gracias a ese amor y a esa gracia de Dios y de verdad, podemos vivir confiadamente en nuestro Dios. Algo que sin duda mucha gente que nos ha dañado necesita en su vida. Para lograr todo esto se requiere ser manso de corazón, se requiere una actitud humilde ante Dios, se requiere aprender a escuchar a tu Dios, una característica que solo Dios puede dar al hombre, la mansedumbre, la humildad, el tener misericordia, el tener gracia para con los demás. Miren lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Sin duda alguna, Pedro sabía lo que estaba diciendo y comienza a decir lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Su mecha. ¿Cuánta gente no es para nosotros difícil de soportar? No debiera ser así, queridos amigos y hermanos. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 19, porque tanto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Fíjense lo que dice, que para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, callaba, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, su Padre Divino. Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente hemos vuelto al pastor? ¿O será que seguimos como ovejas descarriadas? Yo no sé cuál es tu situación, pero si no has vuelto a tu pastor, es tiempo de ir a tu pastor, Cristo Jesús, y realmente experimentes un cambio verdadero en tu vida. No siempre nos salvaremos de las injusticias, eso es una realidad, pero tenemos que tener en mente que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios. El silencio de Cristo ante las injusticias fue un testimonio de su mansedumbre. ¿Cómo has afrontado tú las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo has respondido? Quiero que vayamos a otra cita. Te invito, Salmos 62, 1 y 8. Al 8, perdón. Y mira lo que dice, es bien interesante también. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Fíjense cómo el salmista está descubriendo los deseos del corazón del hombre hacia con su prójimo, ¿verdad? Continúa, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio en el crisol, en la prueba, en la injusticia, en lo difícil de la vida. Ese es nuestro Dios. Esa es la función que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y déjenme terminar con esto. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la Iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y de la tergiversación. Se les tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Hay dos tipos de personas: los que practican injusticia o los que sufren la injusticia y practican la verdad. Elijamos bien, queridos amigos y hermanos. Dios es nuestro refugio en cualquier situación. Aferrémonos a nuestro Dios y Salvador. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, ayúdanos a afrontar las situaciones agradándote a ti. Ayúdanos, Señor, a tener actitudes que vayan de acuerdo a tu carácter y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de verdad, a escuchar la voz de nuestro pastor, a saber identificarla para poder regresar a nuestro pastor y ser guiados por él. Señor, quédate con nosotros. Perdónanos, Padre eterno, justifícanos en tu verdad, en tu gracia, y guíanos, Señor, hacia un carácter digno de representarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, gracias por acompañarme en esta reflexión.
deseo de corazón que Dios los bendiga y que puedan continuar, ¿verdad?, aprendiendo junto conmigo de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, un abrazo y bendiciones.